realmente vemos que estos días traemos la continuidad de lo que Jesús está haciendo. El Jesús que empieza a aparecer después de que tomaron preso a Juan el Bautista. Pero hoy especialmente me quiero detener en dos detalles. Primer detalle, cuando los discípulos vieron a Jesús que se les pareció un fantasma, ¿qué fue lo primero que ellos sintieron? Miedo. Cuando nosotros vemos situaciones anormales que se nos salen de nuestras fuerzas, ¿qué es lo primero que llega a nuestra vida? El miedo. Una enfermedad, un problema, una situación económica, una discusión. Aquellos momentos que se nos salen de nuestras capacidades, inmediatamente lo primero que se activa ¿qué es? El miedo. El miedo. Y eso mismo experimentaron los apóstoles. Estaban en el agua, estaba oscuro, no veían, y aparte de eso vieron a Jesús como un fantasma. Se les activó el miedo. ¿Estamos? Cuando esas situaciones aparecen de miedo, cuando esas situaciones de duda, de incertidumbre, de qué hacer, me encanta lo que nos enseña hoy Marcos. Viendo los trabajos que avanzaban, pues el viento les era contrario, es decir, estaban viviendo una situación tensa, dura. ¿Ustedes han visto, alguno de ustedes ha viajado en avión alguna vez? Y cuando el avión empieza a temblar, ¿uno qué le empieza a dar? ¿Le empieza a dar qué? Y ahí sí se acuerda de rezar, ¿sí o no? Estos días que iba de viaje, el avión comenzó a temblar y ahí sí vi los que eran católicos y los que no eran empezaron a hacerlo. Porque a la bendición se la empezaron o no la empezamos porque yo fui el primero. Y ¿saben? Cuando esas situaciones suceden que se nos salen de nuestras capacidades, empezamos a experimentar el viento era contrario. Se dirigió a ellos caminando sobre el agua. Pero poco antes de amanecer, ese momento, ¿qué era entonces? ¿Estaba de qué? Era oscuro. Era un momento de oscuridad. ¿Y nosotros pasamos por momentos de oscuridad o no? Es más, a lo mejor alguno de los que estamos aquí está pasando momentos de oscuridad, tristezas, aflicciones, angustias, dolores, enfermedades, una situación dura, difícil. Eso se llama un momento de oscuridad. Y miren lo interesante, parecía que Jesús iba a pasar de largo. Es decir, como que yo lo dejo seguir. ¿Y sabe qué? Aquí viene lo que me quiero decir. Apenas se acercó a la barca, ¿qué les dijo? ¿Qué les dijo? Una palabra que usted y yo debemos de tenerla muy presente todos los días. Miren que me fascina esta frase. ¡Ánimo! ¿Qué les dijo Jesús? A ver, ¿qué les dijo? Repítanlo. ¡Ánimo! Más fuerte, ¿qué les dijo? ¡Ánimo! Cuando usted esté así angustiado, sin fuerzas, que pareciera que las cosas no funcionan, que pareciera, ¡hey! ¿Qué hay que hacer? ¿Ponerle? ¡Ánimo! No. ¿Ponerle? ¡Ánimo! Más fuerza, ¿qué hay que hacer? ¡Ánimo! Usted esta mañana se levantó y sin saber qué hacer, póngale. Con esos fríos de estos días, a uno no le provoca ni levantarse. ¿Pero qué hay que hacer? Ánimo, le dijo Jesús. Soy yo. No teman. Ánimo, soy yo, no teman. Es decir, los invitó a ¿qué? A levantarse donde estaban. A que quitaran ese miedo, a que quitaran ese rostro de angustia, a que esa oscuridad empezara a desaparecer. Y se les identificó, ¿soy quién? Dios. Y uno en las manos de Dios, ¿qué temores tiene? Uno en las manos de Dios, ¿qué angustias tiene? Uno en las manos de Dios, ¿qué situaciones tiene? Estos días cuando yo iba viajando, que ese avión comenzó a temblar, yo dije, Señor, pues estoy en tus manos, tú eres el que decides. ¿Hasta cuándo y en qué momento? Y me acordaba del texto bíblico de San Juan, cuando dice San Juan, voy a construirles un lugar, cuando vaya y se los termine, volveré y los llevaré conmigo. Yo que decía, Señor, si ya me terminaste el lugar, estoy listo. ¿O no? ¡Ey! ¡Ánimo! ¡Ánimo! Que a veces nos dejamos desanimar tan fácil, nos dejamos vencer tan fácil, nos dejamos que la tristeza se apodere de nosotros tan fácil y se nos olvida que Jesús nos está diciendo,
Ah, pero échele ganas, les está diciendo ánimo. y luego nos dice, no teman, yo estoy aquí con ustedes. Se subió a la barca con ellos y calmó el viento. Vuelve a la misma frase. ¿Recuerdan cuando yo les he insistido que cuando Dios está en nuestra vida hay paz? Cuando Dios está en nuestra vida debemos estar, aunque la situación esté dura, hay calma. Eso es un signo de la presencia ¿de quién? De Dios. Calmó la barca, calmó los vientos, calmó los temores, calmó las dudas. Todos estaban llenos de espanto y es que no habían entendido. A veces nosotros no entendemos y nos termina diciendo el texto porque tenía embotada la mente. A veces nosotros nos pasa igual. Miren, cuando uno llega y ve personas en ciertos problemas, simplemente ¿qué falta? Que está viendo una situación, pero se les olvida que hay otras opciones. Ánimo, soy yo. Abramos la mente, estemos en calma y sobre todo aprendamos a abrirnos a otras opciones. Tengamos ánimo. ¿Qué hay que hacer? Ánimo. Soy yo. Estoy aquí con ustedes, no teman. Amén. Amén.